Hola, soy Juan Sebastián Cañas Garcés, estudiante de Sociología de la Universidad del Valle, cinéfilo, amante de la literatura y seguidor de la obra de Andrés Caicedo, fundamentalmente por su conocimiento sobre el cine y su crítica cinematográfica, que es lo que más me interesa de este autor. En este mes de septiembre, la Biblioteca Pública Municipal Centro Cultural Comuna 20 está rindiendo homenaje al autor caleño y colombiano Andrés Caicedo. Por tanto, los invitamos a todas las actividades que se están realizando alrededor de su obra en esta de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Santiago de Cali. Andrés Caicedo fue un director de teatro, crítico de cine y escritor colombiano, nacido en el año de 1951 en la ciudad de Cali y muerto en 1977 en la misma ciudad. Es conocido por su mítico libro Que viva la música y por una serie de cuentos que escribió a lo largo de su vida. Sin embargo, uno de los aspectos más desconocidos de Caicedo es que inicialmente su acercamiento al arte fue a través del teatro, dirigiendo varias obras en el colegio y en el Teatro Experimental de Cali al mando de Enrique Buenaventura. Posteriormente, y como una obsesión que lo marcó a lo largo de su vida, dedicó buena parte de su trabajo intelectual a la crítica cinematográfica y fundó el Cine Club de Cali en los años 70, en compañía de Luis Ospina, Ramiro Arbeláez y en buena parte de Carlos Mayol. En el año de 1974 funda una revista llamada Ojo al Cine, que es la primera revista especializada de cine en Colombia, es decir, con una crítica cinematográfica seria y bien pensada, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, podríamos decir que Caicedo tiene mucha relevancia en estos momentos, tiene mucha relevancia en el sentido de que la obra cinematográfica que escribió, es decir, la crítica, es muy importante y, por decirlo de alguna manera, todos los días tiene algo nuevo para contarnos, porque fue una crítica de un cinéfilo, de un caníbal cinematográfico. Caicedo dedicó toda su vida a ver cine, era un obsesionado por el cine norteamericano, por las películas de Roger Corman, y toda esa obsesión por el cine también se vio trasladada a su literatura. La obsesión por Edgar Allan Poe, por el cine de Roman Polanski, de Bela Lugosi, y todo su universo como tan abisal, como ya lo dije, se ve trasladado a su literatura, hasta el punto que, por ejemplo, Fabián Casas, un escritor argentino, hace referencia a Caicedo como la hierba que crece en un lugar inhóspito. Es decir, Caicedo abordó temas un poco oscuros o transgresores y supo sacar de esa realidad tan dura una literatura totalmente genuina. Entonces, cuando hablamos de Caicedo, hablamos de un erudito en el sentido cinematográfico, en el sentido literario. Dice Sandro Romero Rey que desde chiquito Caicedo devoró libros y devoró cine. Entonces, eso se puede ver perfectamente en la vida que llevó, porque fue un autor precoz, muerto a los 25 años, pero que dejó una obra literaria y de teatro y de crítica cinematográfica muy extensa. Entonces es un autor, por eso, que podríamos decir que es muy importante y un referente para la juventud, pero también para la gente mayor. Su novela más importante, Que viva la música, es una transgresión literaria, en el sentido de que pone en tela de juicio lo que se llama literatura urbana, que en Colombia hasta el momento se estaba apenas desarrollando. Yo me atrevería a decir que es el primero que pone sobre el papel la literatura urbana.
Entonces Alberto Fuguet por eso lo llama el primer enemigo de Macondo, porque es una literatura totalmente diferente de lo que conocíamos antes, del boom latinoamericano y de las novelas bucólicas, por ejemplo, de Jorge Isaacs, obviamente, por decir algo. Entonces aborda temas acerca de la sexualidad, de las drogas, de la juventud y de la música, que al día de hoy siguen totalmente vigentes en una ciudad como Cali que mezcla tan hermosamente lo que es la salsa y el rock, que es de lo que habla Caicedo fundamentalmente en Que viva la música. Por otro lado, también es una novela muy importante porque pone de manifiesto la voz de la mujer, es decir, Caicedo habla desde la voz de María del Carmen Huertas, que es una chica que va conociendo la ciudad, que se va adentrando en el mundo de la salsa y que para la época habla de unos temas un poco transgresores, es decir, de su sexualidad, de sus experiencias con las drogas y de lo que realmente quiere hacer con su vida, y eso totalmente contraproducente a lo que su familia quiere de ella. Recordemos que es una chica de clase alta caleña que se va adentrando hacia el sur de la ciudad y se desclasa totalmente y conoce la salsa y conoce los suburbios y las discotecas y hace de la rumba un estilo de vida. Eso por abordarlo de una manera superficial, pero Caicedo escribe Que viva la música con una conciencia totalmente erudita del lenguaje. Hay mucha gente que dice que Caicedo escribe en lenguaje caleño, pero es un lenguaje totalmente literario. Realmente, como hablan los personajes de Que viva la música, no hablaría nadie. Entonces muchos detractores han dicho que la literatura de Caicedo es una literatura light o un poco desordenada. Sin embargo, se ve que es una literatura totalmente consciente del lenguaje literario y muy preocupado por la semántica. Entonces, por eso Caicedo es relevante, por su fuerza, por su erudición y por todo lo que nos tiene que decir a los jóvenes y bueno, a la gente de la ciudad de Cali y en realidad a la gente en general. Dentro del universo cinematográfico de Caicedo, recordemos que él hace un intento de rodar un largometraje con Carlos Mayolo que se llama Angelita y Miguel Ángel, que es una adaptación de un cuento de Caicedo. Angelita y Miguel Ángel no se termina por disputas ideológicas y artísticas entre Mayolo y Caicedo. En ese sentido, Caicedo también escribió varios guiones que tuvo la intención de venderlos en Estados Unidos, a Hitchcock primeramente, pero eso resultaba muy utópico, y a Roger Corman, que era un director estadounidense de películas de serie B que adaptó gran parte de las novelas o de los cuentos de Edgar Allan Poe al cine, al que Caicedo le quería vender un tratamiento de guión y al que finalmente no pudo acceder. La labor de Caicedo cinematográficamente fue muy importante. En ese viaje a Estados Unidos le realizan una entrevista al director de westerns o de spaghetti westerns. Posterior a su muerte, Luis Ospina y Sandro Romero Rey rescatan mucha de su obra que quedó sin publicar, y entre esas cosas Luis Ospina hace varios documentales, Unos pocos buenos amigos, que es el primer documental sobre Andrés Caicedo. Hace un año se rodó Todo empezó por el film, que es un retrato del Cineclub de Cali, de lo que se llamó Caliwood y de lo que se conoció también como el Grupo de Cali, y toda esa labor artística que hicieron Ospina, Mayolo y Caicedo, y bueno, hubo también mucha gente detrás de eso, pero principalmente ellos. Entonces, Oiga Vea es un documental muy político y en cierta medida creo que sí hubo pues muchas diferencias ideológicas entre ellos en ese momento. Y que fue, claro, lo de Patricia creo que fue una cosa insalvable pues de ellos en ese momento.
que no, pues para que no siguieran como colaborando. Caicedo en su revista Ojo al Cine mantuvo una correspondencia con sus contemporáneos, con mucha gente. También tuvo correspondencia con Hernando Salcedo Silva, que era el fundador del Cineclub de Colombia y uno de los críticos cinematográficos más importantes que ha tenido el país. De hecho, Caicedo se perfilaba como su sucesor, aunque para la edad que tenía Caicedo sabía, no sé, no me atrevería a decir que sabía lo mismo, incluso más de cine que Hernando Salcedo Silva. Entonces, esa correspondencia constante entre sus contemporáneos, pedir películas a un lado, al otro, porque en esa época no era tan fácil acceder a películas, tenían que traerlas de Medellín, de Bogotá, las tenían que, después de un tiempo de ser presentadas, según tengo entendido, las tenían que quemar. Entonces el Cineclub de Cali, la revista Ojo al Cine, lo que hizo fue recuperar todo ese legado cultural o todo eso que se estaba viviendo en el país en esa época a nivel cultural y cinematográfico. Caicedo tuvo correspondencia con Miguel Marías, que es un crítico muy importante español, al que nunca conoció, solo se comunicaban por cartas, con los chicos de Hablemos de Cine del Perú, que fue una revista cinematográfica también muy importante para Latinoamérica, con Isaac León Frías, que era el director de Hablemos de Cine. Entonces, la invitación es también para que nos acerquemos a Caicedo desde un punto de vista más abierto, ¿no? Y repasemos sus obras teatrales, sus cuentos, su correspondencia, su crítica cinematográfica. En últimas, toda la obra de Caicedo habla de una generación y de lo que fue una época, ¿no? A nivel cultural en el país y en la ciudad de Cali. Hay mucha gente que dice que Caicedo está sobrevalorado y que hoy en día no tiene ninguna relevancia, pero, por ejemplo, si nos vamos a sus cartas, a su crítica cinematográfica, podemos ver que Caicedo no ha tenido a nivel de crítica ninguna comparación con otro crítico, es decir, es una crítica genuina, una crítica muy literaria y fundamentalmente de un cinéfilo, de un caníbal cinematográfico que se dedicó toda su vida a pensar en el cine y a ver cine. Entonces, creo que también Caicedo como figura está un poco exaltada, pero la figura de Caicedo está un poco exaltada por lo que fue su relación con las drogas o con la juventud o con la rumba, pero si nos vamos a ver, Caicedo era un tipo estudioso, muy preocupado por la escritura, por cómo escribir, por el estilo literario. Entonces yo creo que deberíamos acercarnos en estos momentos de una forma mucho más abierta a Andrés Caicedo y ver que es una riqueza total leer su crítica cinematográfica, sus cuentos y sus adaptaciones de teatro. Creo que esa es la invitación ahora y que su literatura totalmente en estos momentos sigue vigente y su relación con el cine. Entonces, y más en una ciudad como Cali en el que confluyen tantas cosas a nivel musical, por ejemplo. Entonces esa es la invitación, a que nos acerquemos a la obra de Caicedo, a que lo leamos con juicio y a que un poco dejemos esa imagen un poco de lo que fue Andrés Caicedo como persona y nos acerquemos más aunque no se puede desligar, pero nos acerquemos más un poco preocupados a su obra y con la mente mucho más abierta.